El día de hoy queremos compartirles un tema que siempre nos causa mucha polémica y es cómo aprovechar mejor el tiempo. Y en este negocio de Oriflame, pues cuando entramos nos dicen que si tú quieres hacer el negocio, que con 2 horas diarias es suficiente para tener unos resultados extraordinarios. Y hay veces que la gente dice que no es posible, pero la realidad es que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Y esa es la clave, y eso es tanto para el negocio en Oriflame como para nuestra vida diaria, que muchas veces se nos va el tiempo y no sabemos ni cómo, y eso es solamente por la falta de organización. Y vas a ver con los tips que te vamos a compartir el día de hoy, cómo puedes tú aprovechar el tiempo de una manera muy fácil. Ya hace unas semanas nos compartía Heidi, bueno, nos recordaba, porque ya lo sabíamos, cuáles eran las tareas básicas que tenemos que hacer como negocio en Oriflame. Son 5 tareas que tenemos que hacer todos los días, que te las voy a repetir rápidamente, que son el estar buscando 5 prospectos, hablar con 5 personas nuevas cada día, el hacer 5 seguimientos diario a tus prospectos, a los socios que ya están inscritos, a los que están inscritos y no han hecho pedido, a tus clientes, a tus líderes, hacer 5 seguimientos, contactar a 5 personas para ver cómo están y qué están haciendo del negocio. Luego es asistir e invitar a una reunión para compartirles la oportunidad de Oriflame o hablarles del negocio o hablarles de los productos, pero es compartir formalmente Oriflame con una persona, asistir a una capacitación diaria, ya sea aquí presencial con nosotros en los talleres que tenemos toda la semana o como también comentábamos en alguna otra capacitación, el aprender en YouTube o en otros tutoriales. Ahora que tenemos también lo de boards, también tenemos mucha información que si tú la consideras, es parte de tu capacitación. Y la quinta tarea que tendríamos que estar haciendo todos los días es hacer publicaciones en redes sociales. Entonces, estos son los 5 bloques, las 5 tareas que tendrás que estar haciendo para hacer tu negocio en Oriflame. Y ahora, ¿cómo empezamos? Pues bueno, como lo que ya sabes cuáles son las tareas, lo primero que tenemos que hacer es escribirlas en una lista, en un cuaderno, para que tú las tengas visible, porque no vas a saber qué hacer si no lo tienes escrito. Entonces, primero lo que tienes que hacer es escribir de todas estas 5 macro tareas, es hacer la lista de cuáles son las tareas que tú tendrías que estar haciendo. Si no sabes qué tienes que hacer, nunca lo vas a hacer. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Después, este esquema a mí me encanta porque nos ayuda a organizar y a priorizar las tareas, porque te van a salir muchísimas. Al empezar a hacer tu lista, te van a salir muchas. Incluso tú vas a poder poner en esa lista otras tareas que tú tienes que hacer adicionales y que no estuvieran contempladas ahí. Y entonces las vamos a priorizar. Hay 4 criterios que son lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente. Lo importante es algo que tienes que hacer sí o sí, que no puedes dejar de hacerlo. Y lo no importante es que lo podrías dejar de hacer y no pasa nada. Ahora, otra clasificación es urgente y no urgente. Lo urgente es algo que tienes que hacer y que no puedes dejar pasar más tiempo para hacerlo. Y lo no urgente es algo que puede esperar, que puede planificarse para hacerlo después. Entonces, con esos 4 criterios es que está esta teoría de clasificación. Entonces, como prioridad 1, ¿qué tareas podemos poner ahí? Son las que dicen hazlo ya, que son las urgentes y son las importantes. Y que son de estas 5 tareas que te estábamos compartiendo de Oriflame, pues es todos los días prospectar y hablar con una persona acerca de Oriflame. Esto es tu prioridad 1. Ese es un ejemplo de cuál es la prioridad 1, por ejemplo. Después está la prioridad 2, que es algo que puedes agendar y planificar, que puede ser algo que es importante, pero que no es tan urgente,
Por ejemplo, va a ser tu pedido. En el catálogo sabes que tienes que hacer tu pedido y lo puedes agendar. No urge que lo hagas, pero sí es importante que lo hagas. Entonces, esa podría ser una prioridad 2. Ahora, una tarea prioridad 3 es algo que es urgente, pero no es tan importante. Por ejemplo, el hacer una publicación en redes sociales. Es importante que lo hagas, pero no es importante que lo hagas tú. Entonces, como te lo hemos platicado ya en otras capacitaciones, tenemos ya información que nosotras preparamos para ti, tanto posteos, imágenes como videos. Entonces, eso puedes aprovechar lo que ya está hecho y entonces utilizarlo. Y entonces ya es algo que tú ahorras ese tiempo para hacerlo en lo que te haces experta. Pero lo tienes que hacer, pero no es tan urgente que lo hagas tú. Esa podría ser un ejemplo. Y otra tarea, una tarea prioridad 4, aquí le llaman que es a la basura. Puede ser no a la basura, pero nada más ponerla como prioridad 4. Y es algo que no es urgente y tampoco es importante. ¿Qué puede ser esto? Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero aprender, escuché que en Canva se hacen presentaciones muy buenas. Sí, pero eso no es urgente y no es importante. ¿Lo puedes hacer? Sí, anótalo en tu lista de tareas y lo puedes hacer en un momento, en un día que no tengas realmente nada que hacer o que te haya quedado tiempo libre y entonces dices, bueno, entonces le voy a dedicar ese tiempo a estas tareas clasificadas como prioridad 4. Otro ejemplo es, ¿sabes qué? Quiero aprender a hacer TikToks porque lo necesito para empezar a hacer videos y compartirlos. Está bien, pero no es importante y no es urgente. Anótalo y ponlo como prioridad 4 y en cuanto tú tengas un espacio, entonces lo haces. Ya tienes la tarea visible, pero no tienes, no le dedicas el tiempo, quitándole el tiempo a otras actividades que son más urgentes y más importantes. Entonces, esta es una forma de que tú puedes ir clasificando todas estas tareas y que vayas viendo cómo te vas a organizar con lo que te voy a decir a continuación. No sé si has escuchado acerca de hablar de la ley del Pareto, que es el 80-20, y esto es algo súper interesante, porque la teoría nos dice que el 20% de las actividades que tú haces son las que realmente te dan el 80% de los resultados. El otro 80% de las actividades no te van a dar todos los resultados que tú quieres. Entonces, te repito, el 20% de las actividades te van a dar el 80% de los resultados. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues enfocarte en esas actividades que te van a dar los resultados más fácil. Y tienes que empezar a separar lo importante de lo no importante. Y tienes que todo el tiempo estar reflexionando. Esta es una actividad que vas a estar haciendo todo el tiempo, en estar, cada que vayas a empezar una actividad, decir, ¿esto es importante o no es importante? Y una forma de hacerlo, a mí me encanta, y es algo que aplicamos mucho, es, bueno, ¿esto te aleja o te acerca a tu meta? Siempre que vayas a empezar una tarea, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja a mi meta? Hablando, por ejemplo, de meterte en redes sociales a ver videos. Dices, bueno, mi objetivo es ver videos para después inspirarme yo a hacer uno propio. Bueno, pues esto sí me puede acercar a mi meta. Pero si es nada más para ver y reírte un rato, pues realmente no te está acercando a tu meta. Si se trata de hacer una llamada telefónica, a ver, voy a platicar con mi prima, le voy a hablar de Oriflame cuando ya lo he hecho antes y ya sé que no le interesa, pues en este momento eso no te va a acercar a tu meta. Pero si hablas con una amiga nueva a la que todavía no le has hablado de Oriflame, esa llamada sí te va a acercar a tu meta. Y como eso podemos hacer más ejemplos como lo que te decía, a ver, quiero aprender de wellness porque quiero enfocarme a wellness. Ah, pues esa capacitación sí te va a acercar a tu meta. Ah, ¿sabes qué? Quiero aprender Canva o quiero aprender de inteligencia emocional. Bueno, pues esto evalúa tú siempre si te acerca o te aleja de tu meta. Y entonces así va a ser más fácil que tú vayas durante el día pensando qué actividades puedes enfocarte
o no enfocarte, porque ese es el siguiente paso. Vas a enfocarte en las cosas importantes y vas a ir desechando de tu día a día todas las actividades que no te van a acercar a tu meta. Y esta es otra teoría que es la de 10 minutos al día y tu Power Hour. Esto a mí me encanta, te lo voy a compartir. Y esto es muy importante porque si no sabes a dónde vas, no vas a ir a ningún lado si no te enfocas. Y vamos a ver por qué son los 10 minutos. El paso 1 es dedícale 5 minutos en la mañana, 5 minutos nada más a organizar tu día, para que planifiques cada día todas las tareas que vas a hacer a lo largo del día. ¿Y qué vas a hacer? Pues bueno, vas a revisar de tu lista de actividades que ya hiciste y vas a decir, bueno, hoy voy a dedicarle tiempo a estas 5 actividades y entonces la pones en tu agenda. Ya vimos que la agenda es una herramienta y la que tiene Oriflame, la verdad es que es súper, súper práctica. Yo la uso, le pongo post-its, le pongo marquitas, le pongo de colores, todo lo que a ti se te haga más fácil, eso velo haciendo, porque esa es otra característica de esto. Hazlo de la manera que a ti te sea más divertida. Yo lo hago con colores, con post-its, entonces bueno, te comparto cómo lo hago yo. Y entonces todas las mañanas le vas a dedicar 5 minutos a ver qué cosas vas a hacer durante el día. Y un tip aquí, hazlo también una vez a la semana. Tú puedes decir, bueno, a lo mejor el lunes voy a planificar lo que voy a hacer toda la semana o lo puedes hacer el domingo. Eso, por ejemplo, yo lo hago los domingos. Cuando estoy preparando toda la semana, domingo en la noche, veo qué es lo que viene a la siguiente semana y voy programando ya por días más o menos las actividades que voy a hacer. Porque aquí hay otra clave, lo que no está en tu agenda no está en tu vida. Porque conforme tú te vayas acostumbrando a que solo te vas a dedicar tu tiempo a las cosas que están en tu lista de actividades, vas a ver que el tiempo te va a rendir mucho más. Y entonces te vas a ir acostumbrando a que cualquier cosa que te vaya saliendo, lo vas anotando. Si el día de hoy, por ejemplo, ya en el transcurso del día, te salen otras cosas, pues lo anotas en la agenda. Pero tú sabes ya a qué te vas a dedicar el día de hoy. Después, durante el transcurso del día, hay algo que se llama Power Hour. Ese es un concepto muy, muy, muy padre. Y como dice aquí, Power Hour es la hora poderosa. Y puede ser una hora, pueden ser dos, las que tú le quieras dedicar durante el día. Pero el concepto es enfocarte una hora que te enfoques en las actividades que ya planeaste, sin distracciones, en un espacio donde no, si eres mamá, que tus peques sepan que estás concentrada, o sea, estás haciendo otra cosa, que te pongas en un lugar donde no te distraigas, ni tú ni alguien más, ¿no? Que pongas el celular en silencio, para que no te lleguen ni WhatsApp que te distraigan, porque también esto es algo muy importante. Por estadística, una persona tarda 10 minutos en concentrarse. Entonces, si tú estás súper concentrada haciendo llamadas o revisando algún reporte o alguna cosa así y de repente te distraes, el regresar a donde estabas te va a tomar 10 minutos. Entonces, esa hora se va a hacer muchísimo más larga y no vas a ser productivo. Entonces, aquí la recomendación es que te dediques una hora, que te concentres sin ninguna distracción a todas las tareas que ya previamente tienes en tu agenda. Y te decía, puede ser una hora, puede ser dos, puede ser que sea una hora en la mañana y otra en la tarde, o puede ser las dos seguidas. Y la recomendación es que cuando pase la primera hora, pares, te distraigas, tomes agua, te levantes y regreses y te vuelves a enfocar otra hora. Esa es la famosa Power Hour y es algo que de verdad, si tú lo empiezas a aplicar, vas a ver lo productivo que puede ser, que en esa hora te concentres en las tareas importantes y vas a ser súper más productiva. Y ahora vienen los otros 5 minutos y que los vas a hacer en la noche. Ya cuando tú decides que terminó tu horario de trabajo, te vas a dedicar 5 minutos
y vas a revisar la agenda del día para ver si lo que tenías planeado lo hiciste, si no lo hiciste, si por qué fue lo que te complicó, y entonces lo vuelves a reagendar para hacerlo mejor mañana. O lo que te decía, que si durante el transcurso del día te llama una persona y le vas a dar seguimiento mañana, pues entonces ya lo anotas y ya es algo que no tenés contemplado desde antes, pero que ya incluiste también. Y con eso también vas viendo cómo se van organizando tus días. Incluso puedes ver, sabes que ya tengo muchas tareas para mañana, ya no me va a dar tiempo en las 2 horas que le dedico a mi negocio de Oriflame. Entonces, regreso a la parte de las prioridades y digo, bueno, esto es urgente, no es importante, y entonces esto en lugar de hacerlo mañana, lo puedo hacer el miércoles o lo puedo hacer el jueves, y entonces ya te vas organizando de tal manera que tu agenda puedas cumplir todas tus tareas durante ese día y pueda ser mucho más productiva. Porque también esto te sirve, dicen los expertos, que si tú vas viendo que vas cumpliendo, tu cerebro va celebrando y va diciendo, wow, qué productiva fui porque cumplí todo lo que me había propuesto. Entonces, esta también es una técnica muy buena, el de irte celebrando y ver, al hacerlo en la agenda, visualmente vas viendo cómo vas cumpliendo todas las cosas que tienes que hacer, y entonces eso te anima para que el día siguiente solo te enfoques en lo que está en tu agenda y no te distraigas con otras cosas. Y vamos a evitar las distracciones. Por ejemplo, cambia de entorno. Si ya viste que en el comedor de tu casa que estás trabajando pasa el perro, pasa el gato, pasa tu hijo, o algo te va a distraer ahí, entonces no trabajes esa Power Hour, no la hagas ahí, hazla en un espacio diferente. Incluso yo conozco amigas que en su recámara se encierran y dicen, denme 1 hora que voy a trabajar, y entonces ya ella se concentra ahí sin distracciones. Luego, haz tus tareas más divertidas. Como te enseñaba, a mí llevar la agenda, pues, me divierte hacerlo con colores, voy poniendo diferentes colores dependiendo de qué se trate la tarea, y entonces, bueno, así lo hago más divertido, le voy poniendo post-its, entonces eso hace que para mí sea más divertido ir llevando la agenda. Igual me gusta mucho ponerle palomita cuando ya lo hice o carita feliz. Entonces, todas esas cosas que a ti te divierten, las puedes aplicar y vas a ver que lo vas a disfrutar mucho más. Establece una zona de trabajo, como te decía, decide dónde vas a estar y que esa sea tu zona de trabajo, y ahí vas a tener todo lo que necesitas. Vas a tener tu cuaderno con tu lista de contactos, vas a tener tu agenda, vas a tener, pues si vas a hacerlo así como te sugería yo de colores, pues entonces ahí vas a tener todo lo que vayas a necesitar, que si necesitas un catálogo para checar alguna cosa, pues entonces también lo tienes todo junto en el mismo lugar. Y nos dicen, distráete de tus distracciones. Si ya sabes, por ejemplo, yo sé que tengo mi celular aquí junto a mí y que si no lo pongo en silencio, cada que me llegue un mensaje voy a estar volteando a ver de quién es, o qué dice. Entonces, y yo me conozco, yo sé que si hay ciertas personas que me llega un mensaje, voy a dejar todo lo que estoy haciendo por contestarles. Y yo sé también que esos mensajes pueden esperar. Entonces, si ya sé que me distraigo con el celular sin ponerlo en silencio, pues entonces cuando hago mi Power Hour, lo pongo en silencio y así ya sé que no me voy a distraer. Y empieza poco a poco. Esto es cuestión de práctica y cuestión de que tú vayas viendo de todas las actividades que ya sabes que tienes que hacer, cómo te vas a ir organizando. Y hay una frase que nos gusta mucho, que es el más vale hecho que perfecto. Entonces, empieza a hacerlo, empieza a hacer todas las actividades que ya vimos que tienes que hacer en tu negocio Oriflame, y velas haciendo y las vas perfeccionando conforme va pasando el tiempo. Y como nos dice Brian Tracy, que es un experto en gestión del tiempo, dice, no hay suficiente tiempo para hacerlo todo.
pero siempre hay suficiente tiempo para hacer lo más importante. Entonces, por eso es súper importante que tengas bien clasificadas todas las tareas y tengas bien identificadas cuáles son prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4, para que así tu tiempo dedicado a Oriflame sea totalmente productivo y entonces te quede tiempo o para hacer más cosas o para disfrutarla de alguna otra manera.